Hace ya 4.500 años que ella se alza en medio del desierto, construida con 2.300.000 bloques de piedra que suman un peso total de 6 millones de toneladas. Está orientada con precisión hacia los puntos cardinales y desde entonces domina el paisaje. La Gran Pirámide de Giza, la última de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún nos observa. Creímos conocerla por completo. La hemos medido hasta el último centímetro. La hemos pesado y la hemos explorado con radares, con rayos infrarrojos, con sensores acústicos y con muones. Hemos cartografiado sus pasadizos, descensos, ascensos, la imponente Gran Galería. Hemos inspeccionado sus cámaras, incluida la llamada Cámara de la Reina y la Cámara del Rey, ambas vacías y toscamente terminadas. En la Cámara del Rey hallamos una especie de caja de granito partida, sin tapa, sin restos humanos, sin un solo jeroglífico que declarara «Yo, Jufu, hice esto». Durante siglos nos ha perseguido una paradoja. La mayor y más compleja construcción del planeta, atribuida a un sepulcro del faraón Jufu, está absolutamente vacía. No contiene momia, ni tesoros, ni utensilios funerarios, ni ninguna inscripción que explique su propósito. Es, en términos históricos, un vacío colosal. Sin embargo, lo más sorprendente no se encuentra en la cámara funeraria más famosa, sino más abajo, en el suelo inmediato de la llamada Cámara de la Reina. Ese nombre es un error histórico. Cuando exploradores árabes bajo la dirección del califa Al-Mamun penetraron por primera vez en ella en el siglo V, vieron un techo a 2 aguas parecido a tumbas femeninas de su cultura y la bautizaron así, aunque nunca se enterró allí a reinas. La cámara resulta extraña, con un aspecto inacabado y hasta inquietante. Su pavimento es rugoso e irregular, como si los obreros hubieran dejado herramientas y se hubieran marchado. Las paredes están cubiertas por una gruesa costra de sales acumulada a lo largo de milenios. Nada en ese espacio sugiere un lugar sagrado destinado al reposo eterno. Más bien parece una instalación de trabajo abandonada. Lo que distingue a esta cámara son 2 conductos angostos, perfectamente tallados, uno en la pared sur y otro en la pared norte. Ambos ascienden en diagonal y desaparecen en la oscuridad. Miden apenas 20 por 20 centímetros y su cuadratura es impecable. Durante décadas los manuales dieron una respuesta perezosa. Eran conductos de ventilación. La explicación parecía razonable. Una cámara cerrada necesita circulación de aire, pero aquella hipótesis resultó falsa y lo fue de manera evidente. En 1872, un ingeniero británico llamado Wyman Dixon, que trabajaba en Egipto, decidió comprobar la teoría de la ventilación. Acercó una vela a la boca del conducto sur y observó que la llama no se movía ni se apagaba. No había succión, no había corriente activa. Dixon comprendió que los conductos estaban sellados y no comunicaban con el exterior, pero no se conformó con esa constatación. Introdujo una varilla delgada de hierro e hizo palanca hasta que chocó contra algo sólido. Al golpear, oyó unos ruidos metálicos leves. Al extraer la herramienta, cayeron 3 objetos que pasaron a la historia como los artefactos de Dixon. Aparecieron un pequeño gancho de bronce, un fragmento de madera de cedro de aproximadamente 12 centímetros que parecía pertenecer a un mango y una esfera perfectamente labrada de diorita oscura. Herramientas rituales, instrumentos de trabajo perdidos por un obrero hace 4.000 años o piezas de algún dispositivo desconocido. El misterio se hizo más profundo cuando se comprobó que ambos conductos, el norte y el sur, no salían a la superficie de la pirámide, terminaban en el interior de la mampostería, conduciendo literalmente a ninguna parte. Por casi 120 años esa incógnita permaneció sin exploración, porque los conductos eran demasiado estrechos para la tecnología disponible, hasta que en 1992 apareció Rudolf Gantenbrink, un ingeniero alemán contratado por el gobierno egipcio para una tarea aparentemente mundana: mejorar la ventilación de la Gran Pirámide y reducir la humedad generada por miles de visitantes. Gantenbrink era más que un técnico, lo obsesionaba la pregunta de qué había al final de esos tubos. Construyó un pequeño robot con orugas del tamaño aproximado de una caja de zapatos, equipado con una cámara potente, focos intensos y 2 punteros láser para medir ángulos con precisión. Lo llamó Upuaut II,
en la mitología egipcia abridor de caminos, y en marzo de 1993, sin mucho eco mediático, lo introdujo en el conducto sur de la Cámara de la Reina. El robot ascendió metro a metro por un paisaje claustrofóbico de piedra bien encajada y polvo milenario. Las juntas eran tan apretadas que, como dijo Flinders Petrie, no admitían ni la hoja de un cuchillo. La trayectoria no era recta. El conducto describía pequeñas curvas, lo que sugiere que los constructores sortearon obstáculos interiores, posiblemente la Gran Galería. A los 65 metros, el robot se detuvo ante una losa perfectamente lisa de piedra caliza blanca pulida que bloqueaba el paso por completo. No era un simple tapón. Era una fachada hecha con la misma piedra de Tura que cubrió la pirámide en su exterior resplandeciente, y sobre esa losa había dos pequeñas piezas salientes ennegrecidas por el tiempo. Al ampliar la imagen, Gantenbrink descubrió que eran asas de cobre insertadas en agujeros perforados y aseguradas desde dentro. Una estaba rota y su fragmento yacía en la media sección del conducto. La otra conservaba su curva elegante. Ese hallazgo quebró la versión oficial de la historia. ¿Por qué colocar una puerta en un conducto por el que ni siquiera un niño podría pasar? ¿Por qué dotarla de herrajes de cobre, un metal estratégico en la época de la Cuarta Dinastía, caro y escaso, asociado a las mejores herramientas y armas? No parecía un remate puramente ritual, más bien parecía parte de un ensamblaje mecánico, la pieza de un mecanismo. Además, la losa no estaba herméticamente encajada, se apreciaban pequeñas grietas en sus esquinas inferiores y había un espacio bajo ella. La puerta de Gantenbrink, como sería conocida, se transformó así en un enigma planetario. La reacción oficial fue furibunda. El descubrimiento, divulgado parcialmente por Gantenbrink en su sitio web, originó un escándalo con el poderoso secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, que consideró la publicación una violación de protocolos. Gantenbrink fue expulsado de Egipto y su robot confiscado. La zona quedó bajo secreto durante 10 años. Durante esa década el mundo especuló sin pruebas, cámara funeraria secreta, papiros perdidos con saberes ocultos, civilizaciones desaparecidas o tecnologías imposibles. Las teorías conspirativas prosperaron y aumentó la presión pública por saber qué había tras aquella losa con asas de cobre. En 2002, Zahi Hawass decidió que el misterio debía resolverse en público y organizó una transmisión en vivo retransmitida por National Geographic y otras cadenas. Se construyó un nuevo robot en la Universidad de Manchester, más potente y dotado de radar, sonar y de una pequeña pero potente broca, con la misión no solo de alcanzar la losa, sino de perforarla. La idea era invasiva y arriesgada: taladrar una puerta milenaria para introducir una cámara de fibra óptica y mostrarlo en directo. Tras repetir los 65 metros de oscuridad, la máquina alcanzó la losa sur y comenzó a perforar centímetro a centímetro. El taladro atravesó la piedra y por primera vez ante millones de espectadores, se insertó una cámara por un orificio de menos de 2 centímetros. La imagen inicial fue decepcionante: polvo de piedra caliza en suspensión y luego un pequeño hueco vacío, una cavidad estrecha que conducía a otro obstáculo. Pareció un fiasco después de años de expectativas, pero la transmisión no había terminado. Al adentrar más la cámara, el equipo descubrió otra puerta, a solo 21 centímetros de profundidad, bloqueando el paso. Pero esta segunda losa era distinta, rústica, de piedra gris sin pulir y sin asas metálicas. A simple vista parecía un tapón funcional más que un remate ceremonial. El hallazgo multiplicó las preguntas. ¿Por qué una primera losa elegante con herrajes y una segunda tosca y hermética detrás de ella? ¿Por qué montar una estructura con cámaras intermedias semejante a un cierre por etapas? El robot se dirigió entonces al conducto norte, menos explorado, y a los 65 metros encontró una réplica perfecta: otra losa blanca de Tura con 2 asas de cobre. La simetría era inquietante y deliberada. Había así por lo menos 3 losas misteriosas: la puerta visible en el conducto norte y las 2 losas encontradas en serie dentro del conducto sur. La comunidad científica se quedó sin respuestas. Pasaron casi otros 10 años. En 2011 emergió el proyecto JEDI, un equipo internacional que desarrolló
un nuevo microrobot capaz de caminar con patas articuladas para no dañar el suelo frágil del conducto y equipado con un microvisor flexible que giraba 360 grados. Jedi introdujo su serpiente por el orificio perforado en 2002 y realizó observaciones decisivas. La cara posterior de la primera losa estaba pulida, lo que planteó la pregunta de por qué se habría alisado una superficie que nadie supuestamente debía ver. Además, en el suelo de la pequeña cámara intermedia se encontraron marcas en polvo marcadas con ocre rojo, grafitis de los obreros, signos de equipo y señales de canteros. Entre esos trazos apareció la cifra 121, que aluden, según los especialistas, a medidas expresadas en codos y concuerdan con la longitud probable del conducto en unos 63 codos. Es decir, detrás de la losa había indicios de obra humana y no de intervención fuera del ámbito de los constructores. Para muchos egiptólogos, aquello pareció cerrar el caso. Los conductos no eran ventilaciones ni mecanismos tecnológicos, sino conductos estelares o caminos simbólicos para el ascenso del Ka del faraón hacia las estrellas, con puertas simbólicas que el espíritu debía franquear. La presencia del ocre rojo y de marcas de equipo se leyó como prueba de que los sellos eran parte del proceso de construcción. No obstante, la explicación ritual no responde a todas las preguntas. ¿Por qué emplear cobre, un metal valioso y conductor, para fabricar asas en un lugar que nadie vería? ¿No sería más simple dibujar o tallar las asas en piedra o en madera? Además, ¿cómo encaja la idea de un pasaje para el alma con conductos que describen curvas y rodean obstáculos interiores? La luz de las estrellas no sigue esas trayectorias curvas, y la función de la segunda losa tosca sigue sin aclararse. Si la primera es simbólica, ¿por qué rematar la cámara con un cierre funcional adicional? Algunos ingenieros y divulgadores propusieron una lectura distinta, más mecánica, que mira la pirámide como una estructura con finalidades técnicas. Chris Dunn, entre otros, sugirió que ciertos elementos podrían actuar como partes de un dispositivo relacionado con vibraciones y efectos piezoeléctricos, y que las piezas de cobre podrían ser contactos o terminales. Son hipótesis controvertidas que muchos consideran se acercan a la pseudociencia, pero intentan explicar la presencia de herrajes metálicos que la interpretación ritual no justifica plenamente. El hallazgo de las marcas humanas no anuló la sorpresa. La auténtica conmoción fue que esas marcas no explican el porqué de los herrajes de cobre ni el diseño de múltiples cierres. Jedi dejó una nota escrita por los canteros que decía «Instalar pieza 121», lo que sugiere instrucciones relativas a un componente cuya naturaleza ignoramos. Es comparable a hallar una nota que indique «montar pistón» dentro de un motor antiguo sin saber de dónde procede aquel pistón. Desde entonces ha habido otro avance. El proyecto Scan Pyramids, que utiliza tomografía con muones, reveló en 2017 una gran anomalía, un vacío desconocido encima de la Gran Galería, de la longitud aproximada de la propia galería, al menos 30 metros, y sellado sin pasajes conocidos hacia él. ¿Se trata de la verdadera cámara funeraria de Jufu o de otra porción de este gigantesco mecanismo indescifrable? La Gran Pirámide sigue siendo un rompecabezas monumental. Hemos perforado una de las muchas capas de su interior. En lugar de respuestas definitivas, solo hemos hallado nuevas cajas más pequeñas que requieren ser abiertas. Queda por saber qué hay detrás de la segunda losa rústica en el conducto sur, detrás de la losa del conducto norte y dentro de ese gran vacío detectado por muones. Seguimos sin comprender por qué los antiguos colocaron herrajes de cobre en lugares que aparentemente nadie debía ver. La única certeza es que la pirámide guarda aún secretos que desafían nuestras categorías y nuestros supuestos. El enigma continúa abierto y cada descubrimiento vuelve a plantear, con más fuerza, la misma pregunta. ¿Qué finalidad real perseguían quienes levantaron esta imponente estructura de piedra?